Cuando uno escucha el nombre Maquiavelo, ¿qué es lo primero que se le viene a la cabeza? Seguramente algo como astucia, manipulación, ¿verdad? Pero la historia es mucho más compleja y quizá más relevante hoy que nunca. Y todo se resume en esta pregunta. ¿Cómo es que un libro escrito hace 500 años sigue siendo casi una guía prohibida de la política? La respuesta es que Maquiavelo se atrevió a hacer algo que pocos hacen. Nos mostró cómo funciona el poder de verdad, sin adornos, nos guste o no. Pero para entender a Maquiavelo, primero tenemos que hacer un viaje en el tiempo. Vámonos a la Italia del siglo XV. Hay que imaginar un lugar que es una explosión de arte y cultura, pero al mismo tiempo, un caos político total. Miren, en esa época Italia no era un país como lo conocemos hoy, para nada. Era más bien un rompecabezas de ciudades-estado que vivían peleándose entre sí. Milán, Venecia, Florencia, los estados del Papa, Nápoles, todos contra todos. Y claro, esto los hacía súper vulnerables a potencias más grandes como Francia o España. Era un mundo de alianzas que se hacían y rompían en un día, de ejércitos de mercenarios que luchaban por quien pagara más. Aquí los gobernantes llegaban al poder por la fuerza bruta y el cálculo frío, no porque tuvieran algún derecho divino. Y justo en medio de este torbellino creció Maquiavelo. Y esto es importantísimo. Este caos no lo volvió un cínico por deporte, lo convirtió en un patriota, uno muy pragmático, que buscaba desesperadamente una salida para su tierra. Y bueno, él no hablaba desde la teoría. Como diplomático de la República de Florencia, lo vio todo de primera mano. Aprendió a la mala una lección fundamental. En la política, las buenas intenciones, sin poder para respaldarlas, no sirven de absolutamente nada. Y hubo un caso en su propia ciudad, Florencia, que lo marcó para siempre. Por un lado, teníamos a Savonarola, un predicador que gobernaba con base en la moral, la fe, el profeta desarmado, y por el otro a Lorenzo de Médici, el profeta armado, que entendía de fuerza, dinero y alianzas. ¿El resultado? A Savonarola lo ejecutaron. Lorenzo de Médici gobernó hasta que se murió. Para Maquiavelo el mensaje era clarísimo. La política es un juego con sus propias reglas, y esas reglas, a menudo, no tienen nada que ver con la moral que usamos en nuestro día a día. De ahí su famosa y brutal frase, solo conquistan los profetas armados, los desarmados fracasan. Y de nuevo, no es que fuera un amargado, era una honestidad intelectual brutal. Era el coraje de describir el mundo como lo estaba viendo, no como a él o a cualquiera le gustaría que fuera. Pero justo cuando estaba en el centro de todo, su mundo se vino abajo. Los Médici volvieron al poder, y a Maquiavelo lo acusaron de conspiración, lo torturaron y lo mandaron al exilio. Y fue ahí, lejos de todo, donde escribió su obra más conocida, El Príncipe. Ojo, esto no es un libro de filosofía para pasar el rato. Es un manual de supervivencia, un plan de emergencia para un líder que tiene que gobernar en medio del caos total. Y para escribir este manual, se inspiró en una figura de su tiempo, el temible César Borgia, hijo de un papa, un tipo de una ambición despiadada que usaba la crueldad de forma calculada. Conquistaba territorios a una velocidad increíble y era un maestro de la engaña para eliminar rivales. Maquiavelo no lo veía como un simple villano, sino como el prototipo de líder que sabía lo que se tenía que hacer para crear un estado de la nada, un modelo de eficiencia política, aunque, como vamos a ver, un modelo con fallas. Y para poder explicar por qué algunos líderes triunfan y otros, bueno, terminan muy mal, Maquiavelo nos da dos conceptos que son, de verdad, revolucionarios. El primero es la fortuna. Pero hay que olvidarse de la idea de la buena suerte. Para Maquiavelo, la fortuna es más como un río salvaje, una fuerza caótica e impredecible. Son las circunstancias, la suerte, buena o mala, todo aquello que está fuera del control del líder. Es, básicamente, el gran antagonista de la historia. Entonces, si la fortuna es un río embravecido, ¿qué se puede hacer? La única respuesta, según Maquiavelo, es la virtud. Y aquí hay que tener mucho cuidado. No es la virtud moral de ser bueno, no. La virtud maquiavélica es audacia, es astucia. Es la habilidad decisiva para leer la situación y actuar, para tomar el control de las circunstancias y, en cierto modo, domar a esa fortuna. Y el ejemplo perfecto es el propio César Borgia. A pesar de ser el maestro de la virtud, al final fracasó. ¿Por qué?
por lo que Maquiavelo llamó la extraordinaria malignidad de la fortuna. De repente, se enfermó de gravedad justo cuando su padre, el Papa, que era su gran apoyo, murió. Ni el más hábil puede controlarlo todo. La fortuna casi siempre tiene la última palabra. Ok, y es justo aquí donde mucha gente se detiene y dice, Maquiavelo era el que enseñaba a los tiranos a ser malos. Y eso es quedarse con la mitad de la película y la menos interesante, porque si solo leemos El Príncipe, tenemos una visión súper distorsionada de lo que él realmente pensaba. Pensemos en El Príncipe, como eso, un manual práctico, casi una receta de emergencia para un monarca que necesita tomar el poder en una situación desesperada. Es medicina fuerte para un paciente que se está muriendo. Pero su obra más importante, la que de verdad refleja sus ideas a fondo, es otra, Los discursos sobre la primera década de Tito Livio, un libro mucho más largo, mucho más profundo, donde no analiza a un príncipe, sino a la República Romana. Y ahí es donde encontramos al verdadero Maquiavelo. Porque resulta que en el fondo Maquiavelo era un republicano. Él creía que el estado ideal no era el de un solo hombre con poder absoluto, sino una república, un sistema basado en leyes, no en caprichos, donde el poder se comparte, donde hay equilibrios, pesos y contrapesos, diríamos hoy. Estaba convencido de que la participación de los ciudadanos hacía el Estado más fuerte y que los gobiernos del pueblo eran a la larga menos crueles y más estables que las tiranías. Entonces, la pregunta es, si él creía en la República, ¿por qué el príncipe sigue siendo tan famoso y tan perturbador, incluso 500 años después? La razón es porque se atrevió a quitarle al poder todo el maquillaje. Nos obligó a ver los engranajes, la maquinaria brutal que casi siempre funciona por debajo de los discursos bonitos y las buenas intenciones. Su gran legado, lo que lo cambió todo, fue separar la política de la moral tradicional, tratar al Estado como lo que es, una entidad con sus propias reglas de supervivencia. Nos dio un lenguaje nuevo, un lenguaje secular, para entender por qué los países actúan defendiendo sus propios intereses. Y esa forma de analizar el mundo la seguimos usando hoy. Y eso nos deja con la pregunta final, la que nos trae de vuelta al presente. Después de 500 años de guerras, revoluciones, de Internet, ¿han cambiado de verdad las reglas fundamentales del poder? La honestidad, a veces dolorosa, de Maquiavelo nos obliga a pensarlo. Y es una pregunta que, definitivamente, sigue abierta.